Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a este acto que celebramos hoy en nuestro Paraninfo, en esta sede histórica de la Universidad de Valencia, y con un acto muy bonito, un acto que tiene como motivo dos aspectos fundamentales. Uno, la presentación de un libro, La Anguila, de Paula Bonet, y una conversación, un diálogo entre dos personas muy importantes en el pensamiento actual, en el pensamiento contemporáneo, y siempre desde una mirada feminista, reivindicativa, comprometida con las circunstancias de nuestro presente, ¿no? Tan importante alzar la voz y que esta voz se oiga, ¿no?, por parte de la sociedad. Un acto en el que este diálogo se va a realizar entre la autora, Paula Bonet, y Patricia Escalona. Yo quiero darle a ambas las gracias por tener la oportunidad de escucharlas en nuestra casa, en la Universidad de Valencia, y sobre todo hacerlo en estos momentos tan difíciles, ¿no?, que nos ha tocado vivir, donde nos tenemos que reinventar continuamente. Un acto híbrido, donde contamos evidentemente con un público asistente, pero también contamos con todas las personas que nos están viendo, ¿no?, desde casa a través de los distintos sistemas, ¿no? En esta presentación yo voy a pasar a relatar brevemente el currículum de ambas. De Paula Bonet, pues es muy difícil, ¿no?, resumir en unas breves líneas quién es Paula Bonet, qué significa Paula Bonet, cuál es su importancia dentro del panorama artístico valenciano, español e internacional, y comentar brevemente pues algunos aspectos que considero importantes. Ella es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, en la especialidad de pintura, y completó su formación en la ciudad de Santiago de Chile, pero también en otras ciudades como Nueva York, como Urbino, en Italia, y desde entonces pues su trabajo se ha vinculado, se ha centrado especialmente en la pintura al óleo. De hecho, aquí tenemos una magnífica exposición que es un complemento, ¿no?, un díptico visual, podríamos decir, a la presentación del libro que hoy presentamos, ¿no?, en esta sesión. Pero también ha estado vinculada precisamente a la escritura. Ha realizado numerosas exposiciones en ciudades como Barcelona, Madrid, Oporto, París, Londres, Bélgica, Urbino, Berlín, Santiago de Chile, Valencia, Miami y México, y ha publicado diversas monografías en editoriales de prestigio, y bueno, mencionar especialmente entre sus primeras obras Qué hacer cuando en la pantalla aparece Dehn, que publicó en el 2014, 813 La Sed en el 2016, y en abril de 2017 publicó Quema la memoria, un cancionero ilustrado, donde comparte su universo con algunos cantautores importantes. En marzo de 2018 publicó Por el olvido, junto al dibujante Aitor Saraiva, y generó también en el 2018 otra monografía, Roedores, cuerpo de embarazada sin embrión, donde da voz al silencio y donde rompe un tabú, junto a también una manera muy personal, muy propia desde la emoción, de intentar normalizar una realidad tan común para las mujeres, una normalidad que ha sido silenciada durante mucho tiempo por muchas mujeres, como es tener un aborto espontáneo. En el 2018 recibió la alta distinción de la Generalitat Valenciana y fue galardonada con la Medalla al Mérito Cultural.
Desde entonces dirige un taller, La Madriguera, un espacio de creación y aprendizaje en el que se desarrollan técnicas vinculadas a la gráfica y a la literatura. Y precisamente, ¿no?, de esa expresión, la literaria, es de la que vamos a hablar hoy, de esa poética tan personal, de la que hace gala Paula Bonet, tan valiente y tan comprometida, como hemos tenido también la oportunidad de ver en su exposición pictórica, esa cosmovisión, ¿no?, tan personal. Y de todo ello va a dialogar, a conversar precisamente con Patricia Escalona y presentarla también, como decía antes brevemente. Patricia lleva muchos años trabajando como editora, desde donde ha dado forma a libros, yo diría, imprescindibles para aquellos que entendemos que hacer literatura, escribir y expresarse tiene que pasar, evidentemente, por esa catarsis que conlleva una actitud comprometida, ¿no?, comprometida especialmente con temas que son imprescindibles y que es necesario que lleguen a la sociedad, que lleguen a la gente, pero especialmente que lleguen a los jóvenes, ¿no?, o a las jóvenes, a las jóvenes. Ha trabajado en editoriales como la neoyorquina de New Press, en la que se formó, ¿no?, más o menos. En una editorial también miscelánea, esa española. Y siempre pues ha apostado por voces, ¿no?, personales, por voces que ella ha considerado que son necesarias para la época en la que vivimos, y su posicionamiento siempre ha sido un posicionamiento situado, como decimos las feministas, un posicionamiento situado, que es muy importante y que además se ha materializado en un libro que, bueno, yo cuando lo leí me pareció muy divertido, que son Los Juegos Reunidos Feministas. Y bueno, pues vamos a disfrutar de estos momentos con ambas y sin más, pues os cedo la palabra. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Esther. Me toca empezar, ¿no? Estoy un poco impresionada, la verdad, porque el escenario impresiona. Este ambiente y esta sala impresiona bastante. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por habernos querido acompañar. No voy a enrollarme porque ya las presentaciones han estado hechas, ¿no? Y a mí lo que me une a Paula, y supongo que por eso estoy aquí también, en parte, es una amistad muy profunda y muy querida, que se basa y que empezó gracias a la literatura, de hecho, ¿no? Entonces, para mí es un placer enorme que me hayan propuesto y ella haya querido que yo la acompañe aquí presentando en su terruño. Estamos en tu casa, en tu Valencia, precisamente esta novela, ¿no? La Anguila. Muchas gracias a ti por eso. Gracias a ti. Gracias, Esther, por esta presentación. Gracias a todos y a todas las que estáis aquí. Gracias a la Universidad de Valencia y gracias a la ANAU por acoger la exposición y por acoger esta presentación que, como decía Esther, es muy especial, ¿no? También, como decía Patricia, es muy especial porque es en Valencia. Gran parte del desarrollo de esta novela sucede por estas calles y porque para mí la ANAU, ya lo dije el día que inaugurábamos la Anguila, es un lugar de referencia. Yo, cuando era estudiante de Bellas Artes, venía siempre que podía disfrutar y aprender de las exposiciones que aquí se ofrecían. Y gracias sobre todo a Patricia Escalona, que se ha desplazado, que ha tenido que volver a leer la novela. Una novela que además ha sido testimonio, ¿no?, mientras se iba gestando. Al principio nada más, luego ya decidiste que se acababa esta conversación y que la retomaríamos ahora, en este punto. Es que la tengo un poco enfadada a Patricia Escalona, porque yo soy muy incontinente y siempre explico todas las cosas y todo el tiempo y tengo, como ella dice en el catálogo, muchas conversaciones abiertas. Y con Patricia Escalona tengo siempre muchas conversaciones abiertas y siempre me importa mucho su opinión, le pido siempre mucho consejo. De hecho, perdona que te estoy interrumpiendo, pero dale. Voy a cogerte el... Es tu tarde, corazón. Es mi tarde. Yo conocí a Patricia, como ella bien ha dicho, a través de la literatura.
Ella era editora de Malpaso y cada libro que publicaba en Malpaso yo iba corriendo a devorarlo. Y recuerdo un día que volvía de un viaje muy largo, estaba muy cansada. Curiosamente, aquel vuelo me dejaba en Barcelona por la mañana, tenía todo el día para descansar, no me iba directa a la cama y pensaba, lo que más me apetece del mundo ahora mismo es meterme en la bañera y leer Solterona de Kate Bollick, que es un libro que publicó Patricia en castellano en Malpaso. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Estaba viendo cómo hacerlo, ¿no? Descargo la maleta, bajo hasta la librería, le pido a alguien que me traiga el libro. ¿Cómo hago esto, ¿no? Para darme este placer, ¿no? De leer en la bañera Solterona de Kate Bollick. Y llegué a casa y tenía el libro en casa. Me lo habían enviado de la editorial, con lo que, bueno, imaginad mi alegría y el placer que siguió a esa alegría. Y ahí fue cuando conocí a Patricia Escalona, presentando justamente el libro de Kate Bollick, que es una de las autoras del catálogo de La Anguila. Así que se cierra... Bueno, nuestro círculo no se va a cerrar nunca, ¿no? No se cierra nunca. Vale. Entre esta conversación, las 200 que tenemos en diferentes grupos de WhatsApp, no sé, emails, nos comunicamos continuamente por todas las maneras. Y esto me gusta que menciones mucho a Kate Bollick, porque una de mis preguntas era... Vosotros... Si habéis visto tus redes sociales, muchas veces aparece de una manera muy relevante una pared de despertadoras, ¿no? Que es un término, tú lo llamabas de otra manera. ¿Lo llamabas? Sí, yo lo llamé durante unos días, hasta que llegó Solterona. ¿Llegó Kate Bollick? Las llamaba madres. Y sí que eran madres, pero no eran únicamente madres, ¿no? Yo estaba buscando esa otra dimensión, ¿no? Esa otra trascendencia. Y fue con Kate Bollick y con su Solterona, que es un libro maravilloso que recomiendo mucho porque utiliza su autobiografía y la va hilando, ¿no? La va hilvanando con historias de mujeres que a ella le han ayudado a entenderse y a despertar y a ser más sólida de una manera magistral, ¿no? Y todas estas mujeres, a todas estas mujeres ella las llama sus despertadoras. Exactamente. Lo curioso de esa pared, que es preciosa, porque son retratos que Paula hace de esas mujeres, es que yo me estuve fijando el otro día y la inmensa mayoría son autoras. O sea, una pintora, un artista, considera a sus despertadoras autoras, ¿no? Y esto da, yo creo, un poco la impresión, ¿no?, general de la importancia que tiene para Paula la literatura, ¿no? Porque escoges a esas mujeres autoras como las que te impulsan a explorar otros aspectos de tu personalidad también y de tu creatividad. De hecho, el catálogo de La Anguila está firmado, todos los textos están firmados por mujeres escritoras. Yo no quería que fueran, a excepción de Cristina Chumillas, que es una gran crítica de arte y muy buena comisaria, quería que el resto de mujeres fueran escritoras, ¿no? Que se dedicaran a la literatura, también porque para mí es muy importante el diálogo entre las artes, ¿no? Parece que nos empeñemos en separar, esto es literatura, esto es escultura, esto es pintura, esto es danza y esto es música, ¿no? Y yo creo, y esto ya me pasaba en el colegio, ¿no? Pensaba, ¿por qué me explican el romanticismo en pintura, en historia del arte en enero y en literatura en marzo, ¿no? Podríamos entenderlo todo en enero, porque sería mucho más fácil, ¿no? Porque viendo una pintura seguramente entenderíamos mejor después una obra literaria, ¿no? Porque ya visualmente lo tenemos resuelto. Con lo que para mí este ir de la mano de todas las artes es algo imprescindible también en mi manera de entender el mundo, ¿no? En mi manera de entenderme a mí misma y a mi trabajo artístico. Yo no concibo la pintura sin la literatura. Y si pudiera bailar, menos mal que no puedo bailar, lo que se ha ahorrado mi madre en academias, bailaría, ¿no? Creo que, de hecho, mira, Alma Guillermo Prieto o Cristina Morales, ¿no? Hacen una literatura que es muy física, ¿no? Que se entiende muy a través de la danza. Con lo que para mí era importante que las autoras de los textos del catálogo de esta exposición fueran escritoras y poder trabajar este proyecto, La Anguila, desde estos dos lugares, ¿no? Desde la escritura por un lado y desde la pintura por otro. Era, de alguna manera, un experimento que yo quería hacer que trataba de, con los mismos elementos, con la misma narrativa, con los mismos elementos también emocionales, ¿no? Con las mismas reflexiones, resolverlo, por un lado, desde un lado
muy vinculado y muy firme, ¿no?, con la palabra, y desde otro lado con las telas, ¿no? y intentar separar las dos disciplinas. Fue bellísimo, ¿no?, porque lo que sucedió fue que el diálogo fue evidente y lo que sucedía mientras pintaba condicionaba la escritura y lo que sucedía cuando escribía condicionaba la exposición. Con lo que al final tenemos dos anguilas que son una anguila. Los vasos comunicantes, ¿no?, que has mencionado en más de una ocasión. La anguila, la exposición, como ya os he mencionado, está aquí también, ¿no?, y se titula Esto no es un cuadro, esto es un cuadro, no una opinión. Y yo, cuando estábamos de camino a la comida, le decía a Paula que había entrado, yo, creyéndome algo, había encontrado como una definición para el libro también, que era como de, esto es un libro, no una venganza, ¿no? Y ella me dice, no, sí, yo esto ya lo he dicho esta mañana, porque tal y cual. Bueno, pues nada, ¿para qué? Otra cosa que dices tú mucho, y que a mí siempre me ha parecido muy inteligente, ¿no?, es que cuando en las entrevistas te preguntan que ¿cuándo empezaste a pintar?, tú siempre respondes, yo nunca he dejado de pintar, ¿no? Porque eso es algo que, si empiezas a hacerlo desde niña y te gusta y te lo alimentan de alguna manera, pues no tienes por qué dejarlo. Pero ¿y a escribir? ¿Cuándo empezaste a escribir? ¡Ja! ¡Hola! ¡Hola! Muy bien. Es que me sorprende porque es muy amiga mía, hablamos mucho y me ha pillado un poco desprevenida. Pensaba que iba a ser todo... Bueno, muy bien, muy bien. ¡Hala, hala! Ahora voy. ¿Cuándo empecé a escribir? No lo sé. ¿Cuándo empecé a sentir el respeto que tengo por la literatura? Sí, fue a una muy temprana edad. Yo creo que me pasó lo que suele pasar a la gran mayoría de personas con la pintura y con el dibujo, ¿no?, que es que de pequeños y pequeñas todos y todas dibujamos todo el tiempo y luego llega un momento en la vida en que dejamos de hacerlo porque como que le tenemos un respeto a lo que es pintar y a lo que es dibujar que no teníamos cuando éramos niños, ¿no?, porque pensamos que dibujar o pintar es ser absolutamente fieles a la realidad, tener un control absoluto de las técnicas, poder llegar y pintar a todos estos señores con esta habilidad, ¿no? Y pintar es otra cosa y dibujar también, pintar la pintura y creo que eso es lo que comunica esta exposición. La pintura es revelación, la pintura es un lugar de reflexión, la pintura no es un lugar en el que conseguir reproducir una imagen y entregársela al mundo desde ese lugar tan arcaico, ¿no?, de la reproductibilidad técnica. Yo creo que todo lo libre que he sido pintando y dibujando no lo fui escribiendo. He sido muy prudente con la escritura porque soy muy lectora y de alguna manera, no sé por qué, me costaba mucho atreverme a escribir sin sentir, supongo que es lo que sucede habitualmente a los que no pintáis o no dibujáis, que estaba haciendo el ridículo, ¿no?, o que no estaba siendo lo buena que yo esperaba que tenía que ser mientras escribía. Después también me costó mucho escribir porque yo me he formado en pintura, ¿no?, y esto también es otro problema de este contexto. Parece que según los estudios que tienes que hacer tienes que tener como el carnet de, ¿no? Y no nos permitimos esa libertad. Yo me atreví a escribir porque al mismo tiempo en mis libros había imagen. Para mí el argumento de autoridad era la imagen y yo lo que quería era escribir, pero os colocaba esas imágenes tan bonitas para que leyerais, ¿no?, lo que os quería contar con palabras. ¿Cuándo empecé a escribir? No lo sé. ¿Cuándo siento que he escrito y estoy satisfecha de lo escrito y encuentro sentido a lo que he hecho? Con la anguila. Cuando me he enfrentado a un texto como el texto de la anguila, que es mucho más complejo, es una novela, no son relatos cortos, no son relatos que puedo desordenar y entonces esconderme en ellos, que puedo acompañar de imágenes que los hagan parecer mejor. Para mí la anguila, el proceso de escritura de este libro, creo que es algo que empezó hace mucho tiempo. Físicamente empezó hace 2 años, pero... Empezaste hace tanto tiempo, en realidad, que ya algunos de los temas ya los habías tratado en tu otra
estas obras que hablas, que habías acompañado con ilustraciones o con dibujos, ¿no? Sí, de hecho yo dejé la pintura aparcada por muchos motivos. El primero lo conoceréis si leéis La Anguila. El segundo fue porque necesitaba palabras en la pintura, ¿no? Y el soporte tela, el soporte lino, el soporte algodón no me permitía introducir la tipografía que quería introducir para narrarme desde ese lugar de palabra. Luego también abandoné la... ¿Qué es Story? ¿Qué? También abandoné la pintura porque pintar es un acto físico, ¿no? Y es un acto caro y tener un espacio en condiciones que te permita tensar telas, preparar telas, respetar tiempos de secado, almacenar pintura, es algo complicado, y más en este tiempo en el que todo es tan inaccesible, ¿no? En el que estamos... bueno, no me voy a meter ahí, voy a hablar de especulación y estas cosas. Pero es un tema complicado, con lo que... para mí La Anguila es un proyecto importante porque, por un lado, he pintado en un espacio muy reducido, pero he conseguido pintar todas estas piezas en ese espacio muy reducido. He pintado mientras estaba con el mono de pintora y la pintura en las manos y tirando la barra sobre la tela, pero he pintado escribiendo La Anguila, ¿no? Parece que quiera separar las dos disciplinas, porque físicamente están separadas, pero mi objetivo con esta novela era que un libro que contuviera solo palabras rebosara de pintura todo el tiempo. Y bien que lo has conseguido. Lo has conseguido, entre otras cosas, por la cantidad de referencias al acto de la pintura en sí mismo, ¿no? Que hay, como por ejemplo cuando hablas de las recetas diferentes a las que le pides a Rafa en Chile, ¿no? Y cómo construyes tus paletas, que es algo que yo de reciente descubrimiento para mí. De hecho, hace nada que lo vi esto en la madriguera, que vi que habías... yo sí que soy una paleta con respecto a la pintura, entonces hablabas tú, ¿no? Tenías ahí escrito velazquiana, no sé cuántos, ¿no? Los diferentes tipos de paletas de los diferentes pintores y artistas, ¿no? Que son las clases a las que das. Entonces este libro rebosa de pintura de esa manera también, ¿no? Con el acto muy físico, con el acto muy real y muy tuyo también. Que estás... me vas a decir que sí y no hables, sí. Sí, la pintura está en ese acto y está también en... Yo quería que... Pero vamos a ir un poquito más allá. O sea, voy a saltarme unas líneas, ¿no? La Anguila, por un lado, contiene una historia muy bella, de herencia familiar, contiene la historia de amor de mis abuelos, y por el otro lado contiene otra historia que es de alguna manera, porque es muy autobiográfico este libro, mi historia, ¿no? La historia de mis afectos. Y estas dos historias van en paralelo. En esa primera historia, más emocional o más aparentemente bella, también hay muchas recetas, ¿no? Yo quería que las dos historias fueran muy de la mano, ¿no? Y que una necesitara de la otra para irse construyendo. Y toda la parte de cocina que vinculo con mi abuela y que también aparece en el libro, también quería que apareciera en el otro plano, ¿no? En el plano de mis afectos. Y mis afectos de mis afectos como persona ya que se separa de esa familia para trazar, ¿no? su recorrido emocional y su recorrido plástico, ¿no? De crecimiento. Entonces era interesante para mí colocar al mismo nivel las recetas de mi abuela cuando hacía rollitos de anís con la receta de cómo se prepara una imprimación de cola de conejo para pintar con óleo maravillosamente, ¿no? Porque estas imprimaciones son las mejores para pintar al óleo, ¿no? O cómo se prepara una receta de barniz, ¿no? De un barniz para poder hacer aguafuertes. Yo quería que, como el personaje de Roser Bru, que está inspirado también en una persona real, en el libro se confundiera la vida y se confundiera la pintura, ¿no? Se confundieran la vida y el arte, ¿no? Yo digo, pintar es mirar, vivir es mirar, ¿no? Cómo esa mirada se podía confundir. Y esa confusión eclosiona en la exposición, ¿no? En la exposición, cuando entréis, veréis que la primera parte es muy oscura, es una parte más agresiva, ¿no? Es una parte en la que el gesto se ve, es una parte en la que yo me veo muy
reflejada, o yo veo ese yo que siento que estoy abandonando, ¿no? Que quería verse representada en su obra, ¿no? Ese yo autor, ¿no? Ese yo que busca el estilo, ¿no? Que busca el gesto, que busca el trazo, que busca pintar aquello que ha decidido pintar. Y que de alguna manera no está permitiendo que la pintura vaya al lugar al que tiene que ir, ¿no? De alguna manera estoy metiendo mi pintura en una jaula. Mi figura, que es la que menos importa, es la que está condicionando aquella obra, ¿no? Y a medida que avanzas en la exposición, ese yo se va diluyendo. Y se va diluyendo de tal manera que cuando llegas al final de la muestra, la pintura es blanca, como el blanco de las paredes, y se ordena de manera que el blanco más sucio esté más cerca de esas pinturas más contaminadas por el yo, y el blanco más limpio esté ya en la conclusión de la exposición, ¿no? Y que ese blanco más limpio se funda con el blanco de la pared, ¿no? Es entender la vida y el arte en el mismo lugar, y es ese aprendizaje que yo creo que los y las que tenemos compromiso con lo que hacemos, con las artes a las que nos dedicamos, acabamos entendiendo, ¿no? Esa revelación de entender que lo que importa es la obra, no quién ha hecho esa obra, ¿no? Y a esto nos trae también a la novela, ¿no? Porque el mismo yo diluido es el que aparece en las páginas de La Anguila, ¿no? Por eso insistimos en que es una novela, es una ficción. Sí que es autorreferencial, pero como lo son absolutamente todas las novelas que leemos, todas, no hay ni una, y eso sí que lo puedo decir con la autoridad de una editora que lleva muchos años trabajando en esto. Entonces esta novela también tiene tu yo, está diluido en las páginas, en cosas que son ficción absoluta, en algunas que pueden estar inspiradas en algún hecho real, ¿no? Entonces ahí está la correspondencia también en tu literatura. Sí, de hecho, yo creo que puedo decir que he escrito, después de haber escrito La Anguila, a pesar de haber publicado otros libros con texto, pero siento que he escrito mientras escribía La Anguila y ahora que está en la calle, porque también en mi escritura anterior había ese intento de control. En el momento en el que me pongo a pintar La Anguila y entiendo qué significa pintar, y entiendo que lo importante de la pintura es el proceso, y que entiendo que si durante ese proceso hay honestidad, hay reflexión, hay búsqueda, hay un respeto por ese paso del tiempo, ¿no? Por ese tiempo necesario para la reflexión, finalmente la obra resultante, aunque yo no la entienda, o yo no me vea en ella, o yo querría haber hecho otra cosa, más luminosa, o más oscura, o más agradable, o más grande, o más brillante, yo soy eso, ¿no? Entonces, lo que entendí pintando, ¿no? Que es ese... Si tú, mientras dura el proceso, entras en comunión con ese proceso y eres honesta, esa honestidad, todo lo que ha sucedido durante el proceso, la obra resultante lo contendrá. Y para que eso suceda, o cuando eso sucede, mejor dicho, tú como autora desapareces. Es cuando fluyes, ¿no? Y eso es lo que me ha sucedido escribiendo La Anguila, que todo y partir de experiencias propias. Yo pienso que la novela tiene la contundencia que tiene porque se le ha permitido la ficción. Y es la ficción la que ha construido esta novela y la ha hecho compleja, ¿no? Y es la ficción la que a mí como autora me ha permitido ser libre. Y es la ficción la que a mí como persona que ha querido escribir una novela me ha revelado partes de mi autobiografía que no vienen al cuento, pero que he acabado entendiendo, ¿no? Yo he necesitado la ficción para construir una obra artística y he necesitado la ficción para que hubiera revelación en mi intimidad, ¿no? En muchos conflictos que yo durante muchos años he tenido abiertos, ¿no? Y el otro día lo hablaba también con nuestra amiga Ana Guitart, con la periodista Ana Guitart. En el momento en el que te sucede eso cuando escribes, en el momento en el que desapareces, entiendes qué es la literatura, ¿no? Entiendes la fuerza de la literatura para estirar una situación, para fragmentar otra, ¿no? Para construir un personaje. Yo era la primera sorprendida
cuando el personaje de Lidia, por ejemplo, de repente se empezaba a partir de risa, ¿no? Yo pensaba, ¿por qué se está riendo?, ¿no? Y entonces era interesante acercarme a ese personaje, entender por qué se reía, y llegaba un momento en el que yo acababa siendo ese personaje. Y en el momento en el que entras en el personaje ya no lo abandonas. Y de repente, mientras escribes, eres, de hecho, todos los personajes, ¿no? Y a mí el momento en el que... yo en el momento en el que me metí en el personaje del hombrecito y vi todas esas miserias, ahí también hubo revelación, ¿no? Porque yo también fui el hombrecito mientras escribía esta novela, ¿no? Y eso es lo que el mayor aprendizaje que he recibido, ¿no?, mientras trabajaba en estos dos proyectos. Ese entender que ese yo se tiene que diluir todo el tiempo. El hombrecito, el sin nombre, el otro señor, son tres de los personajes que aparecen en esta novela, que son un poco el contrapunto, ¿no?, a la protagonista, ¿no?, esta Paula ficcionada. Que yo me prometí que de los que no íbamos a hablar, porque realmente no me interesa eso tanto como la exploración que hace la Paula personaje, ¿no?, de las diferentes facetas de su vida, entre las que está. Que son importantes, son importantes para apuntalar el relato, son importantes para comprender al personaje, pero es algo que forma parte ya de la lectura individual de cada uno, ¿no?, que no creo que tenga mayor interés hablar de ellos. Una de las cosas que sí que tiene mucho interés hablar, porque además tiene mucha relación también con lo que nos puedes explicar tú ahora aquí, es Chile, ¿no? Chile ella ha mencionado a Rose de Bru, el personaje de Rose de Bru, que es una señora que existe en realidad, una señora que es una artista reconocidísima, premiadísima y abandonada durante muchísimo tiempo en este país porque era republicana y se tuvo que exiliar. Hablando del Feliz Día de la República, todas. Y entonces Rosé aparece como otra de tus despertadoras, de las pocas pintoras que yo he podido encontrar, ¿no?, en el libro. Sí, Rosé para mí es una figura muy importante. De hecho, yo conocí a Rosé en el año 2002. La primera vez que te fuiste a Chile, ¿no? Sí, pero no me atreví a hablar con ella hasta pasados muchos años, ¿no? Me parecía una figura muy imponente y que de alguna manera me atemorizaba, ¿no? Es una mujer muy dura, ahora es ya muy mayor. Y siempre nos sucede lo mismo, ¿no? A medida que envejecemos sube como una dulzura que no sabíamos dónde estaba y estaba, claro, si no, no subiría. Y bueno, en los últimos años, desde el 2015, que he estado yendo mucho a Chile, sí que hemos tejido una relación más personal, ¿no? Y muy hermosa. Sí, Roser Bru es un pilar. Es un personaje importante en la novela. Y Chile como escenario, ¿no? Chile, sí. No hemos dicho que la novela habla del cuerpo. Habla es un libro sobre el cuerpo. Habla del cuerpo como campo de batalla de unas guerras que no son nuestras, ¿no? Que no son, del cuerpo de la mujer como campo de batalla de unas guerras que no nos pertenecen, ¿no? Y mi objetivo con La Anguila, sobre todo con la literaria, era trabajar esa guerra, ¿no? Hablar de esas batallas desde dos lugares, ¿no? En una primera parte que aparentemente es más sutil y una segunda parte que aparentemente es más agresiva, ¿no? La primera parte son estas violencias que se ejercen sobre nuestros cuerpos a través del lenguaje mismo, ¿no? o a través de las relaciones familiares, ¿no? A través de lo que sucede en el entorno más seguro y más hermoso, ¿no? que tenemos. Estas violencias que suceden en los lugares públicos, en las instituciones, en las universidades, en los lugares de trabajo, ¿no? Estas violencias que son muy difíciles de señalar porque es la manera natural y normal que tenemos de relacionarnos. La segunda parte era esa parte en la que yo quería hablar de esas agresiones
que ahora bueno, que cuando las nombramos todas y todos nos ponemos las manos en la cabeza, ¿no? Un acoso, un maltrato psicológico, un maltrato físico, una violación. Todas son igual de importantes, todas tienen que señalarse siempre que podamos señalarlas. De hecho, estas últimas de las que estoy hablando, que nos parecen tan evidentes, también el propio sistema las está invisibilizando, también el propio sistema las deja en las tinieblas, ¿no? También en el caso de la violación, por ejemplo, ¿no? Una mujer a la que se le viola, cuando esto lo hablábamos en La Madriguera, ¿no? Me dijo Patricia, las violencias, una mujer tarda 8 años de media, ¿no? en reconocer que ha sufrido eso de manera pública, ¿no? Eso no significa que las tenga resueltas. O sea, reconocerlas implica que las tiene delante. Y una vez que las tienes delante, tienes que enfrentarte a ellas. Y hay personas que no tienen esas herramientas. Y algunas las tienen, pero no saben usarlas, ¿no? Y las que las tienen y las usan, y aparentemente las están usando bien, ya se encarga el mismo sistema de volver a victimizarlas, ¿no? De volver a responsabilizarlas de algo de lo que fueron víctimas. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque Chile es el lugar que en la novela se aísla de alguna manera. Chile es una isla también, a pesar de que no sea una isla como tal, pero es un país muy largo, muy fino, con una cordillera que lo recorre de principio a fin y un océano Pacífico que la recorre de principio a fin, con lo que está absolutamente aislada, ¿no? Y la figura de Chile, ¿no? Este país que hasta en las escuelas lo ven partido en tres, ¿no? Que los propios niños y niñas chilenas no les cuesta entender que es tan largo. En la novela es el lugar en el que a la protagonista no le suceden esas agresiones, en las que lo que aquí se llama un coñazo, allí es como el pico, y lo que aquí es la polla, allí es la raja, ¿no? Es que incluso el lenguaje lo cambia, ¿no? Lógicamente hay muchas agresiones en Chile, es un país en el que bueno, todos conocemos la realidad, ¿no? Pero a mí, como metáfora de lo que supuso a nivel, y ahora sí que estoy hablando de mi vida, ¿no? De mi autobiografía a nivel personal, es el lugar en el que yo encontré un refugio, ¿no? Y encontré un alivio. Y en ese lugar en el que encontré un refugio, lo que me hizo encontrar el refugio fue justamente un taller de grabado, fundado, entre otras personas, por Roger Bru. Por eso Chile es importante en la novela, ¿no? Porque Chile es el lugar en el que hay revelación, en el sentido de entender ese amor por un arte, el amor por la pintura, el amor por el grabado, el amor por la literatura. Y también es refugio porque es el lugar en el que una joven de 21 años se encuentra por primera vez en la vida consigo misma, está aislada. Está en una isla, aislada a kilómetros y kilómetros de su familia, de distancia de su familia, en el año 2002, en el que no hay redes sociales, en el que para enviar un email tienes que hacer una cola de 2 horas en una aula de informática. Es una isla real, ¿no? Por eso Chile aparece como ese lugar puro, ¿no? De alguna manera, ese lugar Totalmente. impermeable, ¿no? Ese lugar en el que solo pueden suceder cosas buenas, a pesar de que el suelo se está moviendo todo el rato, ¿no? También esta paradoja. Y ahora Roser, yo creo que se convierte en el primer referente femenino importante de peso, y tiene mucho que ver con el hecho de que esté en Chile, que es este lugar puro y este lugar que es esta isla para la protagonista, y también lo fue para ti, ¿no? Y yo creo que también de alguna manera es el lugar donde, y aquí entra el feminismo, ¿no? El lugar desde donde se empieza a construir ese feminismo, ¿no? Gracias a ese referente de esta figura importantísima dentro del mundo del arte, ¿no? Y que de repente ya hay la primera figura a la que, ¿no? Ya no es Lidia, ya no son las otras chicas jóvenes que la protagonista tiene alrededor, ya es alguien ¿no? con otro peso, ¿no? Específico. Sí, y alguien que además se ha construido a sí misma a pesar de
todas las dificultades que ha vivido, ¿no? Se tiene que exiliar, hacer el viaje en barco, le ponen al cargo de unos niños, un niño muere, lo tienen que lanzar por la borda, llegan de noche a Valparaíso porque así no pagan el impuesto tal, dedica parte de sus primeros años a ilustrar, se gana la vida ilustrando, ¿no? Una mujer que se construye a sí misma a través del grabado, a través de la pintura y a través del diálogo, sobre todo, ¿no? Del diálogo artístico. Cuando ahora mismo ves a Roser y abre la boca, siempre suelta con mucha contundencia muchas verdades y a veces, y eso es muy, también yo creo que lo he heredado, ¿no? Por su boca hablan muchas mujeres, también tiene ella muchas despertadoras, ¿no? Abre la boca y suelta una sentencia de cualquier autora que le apasiona, ¿no? Sí, Roser es uno de esos... La menciono de nuevo, o sea, la he vuelto a sacar otra vez porque a la vuelta de ese viaje de Chile, ¿no? Se produce una escena que a mí ya lo sabes porque te lo comenté en su momento, que me produjo una ternura y un dolor muy grande, ¿no? Es que Paula, la protagonista, está en uno de los encuentros que organizaban algunos de estos señoros y por primera vez, en lugar de acompañarlos a no sé cómo llamarlo, a las copas, después de la cena, digamos, decide quedarse, ¿no? Con el resto de mujeres, con las mujeres... Voy a llamarlas desechadas, pero no es así, ya lo sabemos, pero yo las llamo así. Las mujeres desechadas de antemano, las que recogen la cocina, las que habían preparado la cena, las que están ahí para servir a todos. Y entonces la protagonista tiene un momento que es absolutamente colpidor, o sea, te destroza, ¿no? Que es que le pide disculpas a una de ellas. Sí, claro, porque este es un libro que también quiere hablar ojalá, por muchas mujeres, ¿no? Y quiere... poner luz sobre el hecho de cómo el mundo no es solo injusto con nosotras porque nombra en masculino, sino que también es injusto por nosotras porque la formación emocional e intelectual de nosotros y nosotras parte únicamente de la experiencia masculina, porque nosotras nos cuesta mucho acceder a lugares de poder, se nos cuestiona incluso cuando hacemos bien nuestro trabajo, se nos intenta desprestigiar todo el tiempo. Si no ocupamos el poder desde un lugar masculinizado, se rechaza nuestra autoridad. Cuando somos autoritarias se nos acusa ¿no? de ser brujas, de ser y en este contexto tan siniestro que estoy narrando, que es el que vivimos todas y todas ahora mismo, cuando se necesita, o sea, cuando aparecemos nosotras es siempre cuando hay una intención en la que nosotras sirvamos para otro fin, ¿no? Nosotras somos el objeto de deseo del patriarcado, ¿no? Nuestros cuerpos todo el rato están expuestos siempre desde esta mirada patriarcal, desde este deseo, ¿no? Servimos para vender coches, servimos para, como diría el hombrecito, aplacar ansias varoniles. Servimos ese personaje. Servimos siempre que no nos erijamos como sujeto, ¿no? Y luego hay otra cosa que es todavía más siniestra, que es que cuando envejecemos dejamos de servir, ¿no? Entonces se nos aparca. Y uno de los hechos, ¿no? Una de las reivindicaciones de la anguila es también admirar a ese personaje que es Roser Bru, con 98 años, que ha conseguido construir una obra muy potente que cuestiona un sistema, ¿no? Nosotros también somos sujetos, nosotros también tenemos reflexiones, nosotros también deseamos, nosotros también nos podemos, o deberíamos, o nos gustaría ocuparnos de nuestro placer. A nosotros también nos gustaría saber cómo funciona nuestro placer. Yo estoy cansada de ver películas, de leer libros que me escupen como mujer, porque nunca puedo ocupar un papel de sujeto, ¿no? Por eso también creo que es tan importante reivindicar voces de hombres como la de Alejandro Zambra, ¿no? Yo leo a Alejandro Zambra, chileno también, que es un hombre autor, y no porque sea un hombre autor y él sea el sujeto de su obra, a mí me excluye.
yo me integro en la obra de Alejandro Zambra, con lo que quiero decir que por ser hombre y autor no tienes por qué excluir. Una obra escrita por un hombre no excluye, no debería excluir no nos debería excluir a nosotras. Por eso la Anguila reivindica a estas mujeres, ¿no? Y por eso en ese momento la protagonista, que todavía es joven y todavía sirve para aplacar las ansias varoniles de estos hombres. Patricia está hablando de un momento de la novela en el que hay una fiesta que dura todo el día, en un paraje valenciano maravilloso, lleno de pinos, en el que comemos paella y estamos todas las familias muy felices, ¿no? Pero llega un momento del día en el que aparecen de repente unas estudiantes, ¿no? Que son las alumnas de uno de los asistentes a esa fiesta. Entonces estas alumnas jóvenes aparecen de la nada, ¿no? Y lo que sucede inmediatamente después a su aparición, que es cuando ya parece que la fiesta ha acabado, porque ya estamos ya se ha tomado la mistela y ya está todo el mundo con su siesta al sol. Bueno, ya empieza a caer la tarde, es que gran parte de todos estos señores suben a la piscina con las mujeres jóvenes, ¿no? Y las mujeres que habían estado todo el rato con ellos son las que se dedican a limpiar. Entonces, el personaje que lleva mi nombre en la novela está en medio, ¿no? Puede elegir subir a la piscina o puede elegir quedarse con estas mujeres que están limpiando, ¿no? Y elige quedarse a limpiar, ¿no? Entonces, ahí sí que hay una revelación, porque ahí es cuando una entiende lo desgraciada que es por habitar un cuerpo de mujer, ¿no? Porque el hecho de quedarse con las que recogen ya la convierte en esa palabra que has usado, que yo no quiero usar, ¿no? En esas mujeres tal. Para ellos, o sea, lo que yo he utilizado es el punto de vista de ellos. Lógicamente, yo no quiero ni nombrarla porque vuelvo a usar este adjetivo, porque es siniestra y porque es muy injusta, ¿no? Entonces, a mí me gustó, ¿no? Cuando me dijiste que era uno de los momentos que te había emocionado más, ¿no? Porque claro, este personaje principal que lleva mi nombre se queda con estas mujeres y mientras escucha aquellas risas y el agua, ¿no? Y toda esa fiesta a la que podría estar asistiendo, sin ser sujeto, lógicamente, y entonces se acerca a una de ellas y le pide disculpas, ¿no? Porque durante todos los años en los que ella ha conocido a estas señoras, ella ha sido la chica joven que llegaba y subía a la piscina con estos hombres, ¿no? Y esto que parece ficción sucede todo el tiempo, ¿no? Y por eso creo que es importante que lo contemos, ¿no? Porque tenemos que poder leer también estas otras experiencias. A mí me parece muy curioso cuando los primeros feedbacks de la novela, ¿no? Que eran de hombres, los primeros periodistas que me entrevistaron eran hombres, me decían qué suerte poder haber leído esa novela, ¿no? Qué reveladora, qué historias más interesantes, que nunca habían leído algo así. Entonces, claro, yo no me he inventado nada. Yo formo parte de esta herencia de la que hablábamos también en la comida, ¿no? De una tradición literaria, de una tradición que aunque yo quiera abandonar no puedo abandonar porque la tengo dentro. Y ha habido muchas mujeres que han tratado todos estos temas, que han hablado desde su propia experiencia, ¿no? Que incluso en su contexto fueron aplaudidas y fueron premiadas y pudieron vivir de su obra artística, cosa que es imposible, o sea, que es muy difícil, ¿no? Entonces, claro, aquí hay otra vez esa mala fe del patriarcado, ¿no? Esa no torpeza, sino esa mala fe. Porque estas mujeres que en su momento son reconocidas y ganan un Pulitzer, luego no quedan fijadas en los libros de arte. Porque las que venimos detrás tenemos que partir otra vez de cero, ¿no? Porque, gracias, ¿no? Bueno, no voy a decir gracias. Porque a alguien que lee ahora mi novela le parece que es algo revelador, cuando forma parte de esa misma tradición. En La Anguila está Nell Leishon, que es contemporánea, pero está María Luisa Bombal. Hay muchas mujeres contenidas en este libro y hay muchas mujeres contenidas en este libro que ya en su momento hablaron de estos temas, ¿no? Entonces
es injusto, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos para no estar dando vueltas todo el tiempo? Para que este sujeto femenino no parezca excepcional. Es que no lo es. La única manera ha sido haciéndoles escuchar a ellos, o sea, consiguiendo... Y a ellas, Y a ellas, no, evidentemente, hay muchas mujeres secuestradas por el patriarcado todavía, y todavía si te metes en cualquier red social, ¿no? Lo primero que ves cuando elaboras una crítica o explicas tu propia experiencia es... Pues a ti te ha pasado esto, ¿no? Pues a ti no sé qué te habrá hecho a ti tu familia o los hombres de tu familia, tal. Sí. A mí los míos me han tratado, es como de, Jaime, no estás entendiendo nada, todavía a día de hoy no estamos entendiendo nada. Sin embargo, la escena esta también, y esto es yo creo que la maravilla de la lectura, ¿no? Que cada uno interpreta de alguna manera. Supongo que yo, como soy una loca feminista, pues leí aquello y pensé, se ha despertado, ya está, el feminismo ha llegado a ella, está reivindicando y ella reivindica quedarse con las mujeres porque a ellos ya no los quiere. Sin embargo, es mucho más, bueno, ¿no? Es mucho más complicado todo ese proceso, ¿no? Claro, porque además ese despertar no implica asumir el despertar y no implica que no te vuelva, que no pongas la alarma para de aquí 10 minutos más tarde, ¿no? Claro. No es tan fácil. No, nunca lo es. Y de hecho el feminismo es aprendizaje, ¿no? La manera en que nosotros tenemos que combatir todo esto, esa ha sido la manera en que lo hemos hecho, con lo que has hecho tú, ¿no? Tú también partías tú fuiste profesora de literatura y en tu canon literario, bueno, me ha puesto una mano que no había ni una sola mujer cuando tú estabas enseñando literatura en el colegio, ¿no? Porque el canon era masculino, absolutamente. Llegó Bloom hace no tanto, todavía elaborar un canon de 100 autores, y había 2 mujeres, Jane Austen y Virginia Woolf, me parece. El argumento de autoridad es masculino, ¿no? Total. Gloria Steinem misma, tú lo explicarás mejor que yo, ¿no? Cuando escribe ese artículo y le dan la enhorabuena porque escribe como un hombre, y ella misma, que es una gran feminista que hizo un trabajo espléndido, se ve a sí misma queriendo seguir con ese modelo, ¿no? Para que se la alabe. Y ahí también hay una parte de su clic, ¿no? Pero tampoco es el clic definitivo. Yo creo que es importante que reflexionemos cuando hablamos de feminismo, que es una palabra que asusta mucho, ¿no? Y parece que separe hombres y mujeres, y no es eso. O sea, hay muchos hombres muy feministas y muchas mujeres muy feministas, y muchos hombres muy machistas y muchas mujeres muy machistas. Y las mujeres feministas somos machistas, porque es imposible no serlo, ¿no? Porque es la herencia, ¿no? Es otro de los temas del libro, ¿no? La herencia, la carne, eso que va pasando de generación a generación. La herencia es muy importante en el libro también, porque están tus abuelos reflejados ahí, sus cartas, y el contexto de esas cartas, ¿no? Que entiendes mucho también, entiendes la resistencia de tu abuela, que tu abuelo quería, ¿no? En todas las cartas estuvieron separados sus abuelos, personajes de los abuelos aparecen como que han estado separados durante un tiempo, ¿no? Hasta que se pueden volver a juntar pasa un tiempo largo. Y en las cartas del abuelo siempre hay la reivindicación de, ¿no? Que quiere un beso, ¿no? Y la abuela se niega en rotundo, incluso lo acusa de, ¿no?, querer aprovecharse de ella porque él le pide un beso, ¿no? Y eso es el contexto en el que vivía esa mujer, ¿no? En esa época era así esto. Sí, y cuando estamos leyendo esas cartas y cuando las leemos en el contexto de la novela, lo vemos como una historia de amor bellísima, y no lo es, porque también hay muchas imposiciones que tanto él como ella acatan sin rechistar, ¿no? Claro, lo doloroso es que las de ella son más agresivas y que de alguna manera, a mí me gusta mucho eso en la novela, porque hay personajes de un nivel intelectual elevado, ¿no? Que son los que al final acaban cometiendo atrocidades, ¿no? Y luego está mi abuela, que su nivel intelectual no es tan elevado, pero es la que se permite abrir la boca y decir verdades, ¿no? Decir verdades a pesar de estar contaminadas por esas imposiciones que ella misma es incapaz de ver, ¿no? Entonces, para mí son importantes las cartas de los abuelos, porque lo que acaban narrando es la manera de relacionarnos que teníamos las parejas heterosexuales en el año 48, ¿no? Y seguramente había tropecientas mil Juanitas y tropecientos mil Alfonsos relacionándose de esa manera, ¿no?
Y también me parece interesante que estén las cartas, porque hay otras cartas, ¿no? Por un lado están las cartas de los abuelos y por el otro lado están las cartas de un ser que piensa que su nivel intelectual es elevadísimo y que tiene una gran sensibilidad y que todas sus lecturas le permiten armar unos textos hermosísimos y muy contundentes, ¿no? Y entonces, claro, el hecho de poder poner estas dos cartas juntas, estas dos historias juntas, lo que provoca es que la que parece bella no sea tan bella y la siniestra sea más siniestra. Totalmente. Ha pasado una hora. Sí. Me han dicho que podía daros paso si alguien tiene una pregunta que hacer. O sea que os animo. ¿Alguien? ¿Nadie? Nadie se anima a preguntar nada. Las mascarillas. Si es las mascarillas, la cara, ¿no? Bueno, si no se anima a nadie, pues yo sí que a lo mejor empiezo yo, ¿no? Dale, por favor. Quizás, bueno, a mí me parece muy interesante, ¿no? Entonces, hay dos aspectos que yo creo que en la poética, ¿no? de Paula y en el propio libro se expresan muy bien. Ella ha hablado, ¿no? de esa capacidad de expresarse a través del dibujo, a través de la pintura, que es algo que todos, ¿no? hemos hecho cuando efectivamente somos pequeños, y que llega un momento en el que algunos dejamos de pintar o dejamos de dibujar, y suele coincidir generalmente cuando aprendes a escribir. Entonces, hay un momento en el que consigues expresarte, ¿no? a través de la palabra y abandonas los códigos visuales, ¿no? como medio de expresión. Yo creo que la potencia, ¿no? que tiene precisamente el libro, junto con ese diálogo que es casi un díptico, ¿no? con la exposición, es precisamente lo que tú has comentado anteriormente, ¿no? Es decir, cómo expresas, cómo comunicas la misma idea, las mismas emociones, las mismas reflexiones, los aprendizajes, las experiencias vitales, de una manera casi unísona, a través de la palabra, a través de la pintura, pero luego también cómo en el propio texto, es decir, en el propio discurso narrativo, integras toda esa capacidad. Claro, yo como historiadora del arte, que me parece abrumador, de cómo la materia o la materialidad, las técnicas, los pigmentos, la experiencia esta sensorial, ¿no? de lo pictórico, prácticamente que lo integra todo, ¿no? Este concepto de la receta, pero también de cómo forma parte de una manera de estar en el mundo y de reflejarte, ¿no? a través de esas experiencias matéricas, ¿no? que me parece muy, muy interesante. Eso lo da también la metáfora de la anguila, ¿no? Y lo misterioso del animal, ¿no? El hecho de que sea... Para mí la pintura es algo físico, es mirada, pero es algo físico, ¿no? Y una vez pintas y una vez miras a través, con ese filtro, ¿no? pictórico, ya toda la realidad tiene ese filtro pictórico, ¿no? Y toda la realidad, por más abstracta que sea, aquello más abstracto es tangible. Y yo quería que la novela, de hecho la novela empiezo a escribirla cuando muere mi abuelo, de alguna manera yo quería que fuera una carta de amor a él. Intento tener un hijo y no puedo, lo intento otra vez y tampoco puedo, ¿no? Y sentía que aquello que tenía entre manos era carne, ¿no? Era carne que se apagaba, era carne que se pudría, era carne que empezaba a generar más carne y parecía que fuera a vivir, pero se apagaba otra vez, ¿no? Era carne gestando carne. Era una piel vieja que era más bella que cualquier superficie pintada que he visto nunca, ¿no? Entonces, la metáfora del animal me servía para hablar justamente de esa carne palpitante, ¿no? De esa carne palpitante que quieres retener, que quieres tener contigo, que quieres abrazar, que está caliente, ¿no? Pero que coges y se escurre. Y es imposible atraparla, ¿no? Y con eso también la metáfora del paso del tiempo, ¿no? De que no puedes congelar nada durante un instante porque ya el instante ya ha sucedido. Sí, ahí, por ejemplo, el símil me ha parecido también muy, muy interesante, ¿no? Como el devenir, ¿no? Existencial y el devenir, ¿no? En el proceso, cómo es más importante el proceso pictórico o el proceso de construir una novela que el proceso creativo, que es donde tú te vas encontrando.
es casi paralelo, ¿no?, a la construcción de del propio ser, ¿no? Ese concepto del devenir, ¿no?, que un poco también lo estás comentando ahora, ¿no? Es una cuestión también que está muy presente en la novela. Como no hay un fin, como no todo se mide a través del éxito, ¿no? Este concepto del éxito a veces equivocado en el sentido de el producto final, ¿no?, la obra acabada, la obra que culmina, etcétera, sino que lo importante es el aprendizaje, ¿no? Y que yo creo que forma también parte de cómo estamos en el mundo y de una manera de romper cánones, ¿no? Hablando del feminismo desde el punto de vista también creativo, cómo romper el canon es muy importante porque rompes jerarquía y cómo las relaciones que establecemos con los demás, pero también con nosotras mismas, son horizontales, ¿no? O sea, y ese proceso de la experiencia dialéctica que tú estableces también con otras mujeres, ¿no? Y creo que todo ello está como palpitante, ¿no?, en toda la novela. Sí, Marta Sanz, de hecho, decía justamente eso, ¿no?, que lo entendía como una novela de aprendizaje y también veía toda esa carne, ¿no?, y veía todas esas mutaciones. Por eso, bueno, recupero otra vez la palabra anguila, ¿no? Me parecía que era una metáfora contundente y al mismo tiempo era bella, ¿no?, y al mismo tiempo cuestionaba también la belleza. ¿Qué es la belleza?, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos por belleza y dónde está la belleza realmente? Y lo misterioso, ¿no? El anguila es un animal que durante muchos siglos no se supo si era un anfibio, si era un pez, no se sabía cómo se reproducía, ¿no? Grandes hombres como Freud, ¿no? O Aristóteles, ¿no?, estuvieron como buscando esas respuestas, ¿no? Freud diseccionó muchísimas anguilas porque quería saber cómo se reproducían. Claro, la anguila es un animal que muta todo el rato, realiza una serie de mutaciones que además van de la mano de un larguísimo viaje, ¿no?, de una larguísima travesía, de un viaje de ida y de vuelta. Nacen en un lugar muy concreto, que es el Mar de los Sargazos, muy cercano a América, al continente americano, y en ese primer tránsito son como unas pequeñas hojas de sauce, llegan a las costas europeas y ya son la angula, las que sobreviven, suben por los ríos, ¿no?, y muchas de ellas pasan mucho tiempo enterradas en el barro, ¿no? Y estoy contando esta historia, ¿no?, porque quiero volver al inicio, ¿no? Quiero acompañar a la anguila en esa travesía hasta el lugar en el que nació, porque es donde va a morir. Y es cuando muere, cuando se reproduce, ¿no? Y para mí también era importante, porque de hecho el libro empieza a escribirse físicamente cuando empiezo a entender esa muerte, ¿no?, de ese hombre al que quise tanto, ¿no?, de mi abuelo, y no puedo abrazar a esas personas que creo que voy a querer tanto, que son las que yo voy a gestar, ¿no? Entonces sale a partir de ese sentimiento, ¿no?, de esa búsqueda, de ese no entender, y de mi libro anterior, que se titula Roedores, cuerpo embarazadas en embrión, que hablaba justamente de los abortos espontáneos, ¿no?, de con qué frecuencia suceden esos abortos espontáneos que también el mismo contexto invisibiliza. Y la anguila es vida y es muerte todo el tiempo, ¿no? Es maternidad o cuestionamiento de la maternidad, y es esa muerte que no se puede evitar, ¿no? Es ese paso del tiempo constante, es ese tiempo que se te escapa, ¿no?, como se te escapa la anguila, y es otra vez esa vida y esa muerte todo el rato como cogiéndose la mano y soltándose. No sé. Sí. Pues si no hay nada más, ¿no? Sí, lo damos por concluido. ¿A ti te ha quedado algo por decir, corazón? ¿A mí? No. Bueno, pues muchas gracias por venir. Nos quedamos con una reflexión, ¿no?, que tú decías, ¿cómo es posible, ¿no?, que después de tantos años de mujeres luchando, ¿no?, por la igualdad, tengamos la sensación de estar siempre descubriéndonos, ¿no? Bueno, yo siempre les explico a mis alumnos y a mis alumnas, cuando hablamos de las olas del feminismo, es porque al final el feminismo es cíclico en el sentido de que empieza un inicio, tiene un momento de culminación, ¿no?, de clímax, y después desciende. Y hay que volver otra vez a iniciar el proceso, porque evidentemente el propio sistema es el que se ocupa, ¿no?,
de que no acabe de consolidarse esa igualdad de manera permanente. ¿Por qué no hay mujeres artistas en los libros de textos? ¿Por qué no hay mujeres escritoras en los libros de texto? Y estoy hablando de secundaria, ¿no? Por ejemplo, de los manuales de secundaria o en algunos de los grandes manuales, ¿no? También de la universidad. Esto va cambiando, pero todavía no se ha creado, no se ha acabado de consolidar que estemos presentes mujeres y hombres en igualdad de condiciones en las disciplinas, ¿no? En las disciplinas científicas, en las ramas de conocimiento. Bueno, pues yo no sé si en ese sentido, pues la novela refleja también muy bien, ¿no? estas circunstancias. Yo creo que también es una reflexión sobre nuestro papel. Y me ha gustado mucho esto de las mujeres. Hay un momento en el que somos viejas, pero antes de ser viejas, que lo que significa es que ya no servimos, ¿no? He utilizado esa palabra del desecho anteriormente, pero es decir, cuando dejamos de ser consideradas útiles y con un carácter menospreciativo, claro, ¿no? Porque cuando a una mujer se le llama que ya es demasiado vieja para hacer algo, a un hombre nunca se le considera demasiado viejo para nada, ni para ocupar un cargo de poder, ni para estar en activo, podríamos decir, ¿no? Pero antes de ser demasiado vieja, una reflexión. Fijaros, las mujeres siempre somos demasiado jóvenes. Bueno, nunca alcanzamos esa madurez perfecta que tienen los hombres. Quizás eso nos haría o nos debería hacer reflexionar sobre qué papel ocupamos en la sociedad y qué papel queremos que ocupen las mujeres que nos tienen, ¿no? Que de alguna manera traspasar, ¿no? en estas generaciones futuras que vienen con ímpetu. Nada, simplemente era una reflexión que quería compartir y nada más. Gracias, ¿no? Gracias a ti, Esther. Y gracias a todas y a todos por habernos acompañado. Gracias otra vez, Patricia, por favor, por estar aquí. Y esto ya está. Muchas gracias.